No, Gusto. ya estamos en vivo, creo. No manejo muy bien las redes, así que a quienes nos están mirando les agradezco su paciencia mientras aquí saludamos con Teresa y les damos la bienvenida. Qué gusto, bienvenidos todas y todas. Y bueno, pues un gusto compartir lo que es el enneagrama, la enseñanza. Entonces, lo que quieras preguntar, Mayra, estoy disponible. Muchas gracias, Tere. Bueno, a los queridos amigos y amigas que se están sumando a este encuentro, les presento a esta querida amiga de Ecuador, que pronto la tendremos acá, Teresa González. Ella es terapeuta, es discípula y fue colaboradora de Claudio Naranjo mientras él vivía y ahora dirige actualmente la Escuela Gestalt Viva de Claudio Naranjo en México, entre muchas cosas que como terapeuta hace actualmente Teresa. Nos visitará en noviembre para el taller introductorio a la psicología de los eneatipos y te doy la bienvenida, Tere. Y empiezo por pedirte que nos cuentes un poquito más del trabajo de Claudio Naranjo, que quizás algunas de las personas que nos están viendo no saben mucho de su trabajo y tal vez sería interesante empezar por ahí. Ok, muy bien. Bueno, Claudio Naranjo fue un buscador, fue un músico, psiquiatra, gestaltista, entre muchas de las cosas que estudió. Él bebió de muchas fuentes, era un buscador eh, de su verdad, un buscador insaciable, que luego se convirtió en un maestro, empezó a compartir su conocimiento y el enneagrama le llegó como una transmisión por medio de Oscar Ichazo, eh, junto con otras personas, con un grupo pequeño de personas, por allá de los años 60. Y luego Claudio, el trabajo que hizo fue desarrollar toda la parte psicológica del enneagrama, porque la transmisión que le llegó fue del enneagrama espiritual y él hizo todo este desarrollo eh, de la psicología de los eneatipos, ¿no? Que es una de sus grandes contribuciones a la psicoterapia, el trabajo con el carácter, ego, personalidad o eneatipo. En diferentes tradiciones tiene diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y ahora que mencionabas esto de que Claudio recibió esta transmisión más espiritual y luego le dio este carácter psicológico, tal vez me, tal vez sea válido comentar cuál es la diferencia entre el enneagrama o la psicología de los arquetipos que Claudio compartió y lo que se usa en otras escuelas como la norteamericana, sin desmerecer su valor, pero que quizás van desde una mirada no tan profunda como la que tenía Claudio. Sí, sí, sí. Lo que pasó con Claudio, él está muy interesado en conocer la parte que interfiere en la relación con nosotros y la relación con el otro. Es decir, lo que se nos formó de los 0 a los 7 años como una manera de defendernos ante situaciones que no estábamos desarrollados para poder integrarlas, para poder sobrellevarlas. No teníamos el desarrollo emocional, psicológico, neurológico, etcétera, ¿no? Entonces formamos este sistema defensivo como una protección para defendernos de algo, de situaciones que no podíamos, que nos sobrepasaban, ¿no? Por inmadurez. Entonces creamos esto que fue muy bueno porque gracias a ello sobrevivimos. El asunto está en que esto se sigue quedando, es muy rígido y es fijo. Entonces seguimos reaccionando de la misma manera que reaccionamos en aquel entonces, cuando ya tenemos un montón de recursos para responder de manera diferente. Es decir, nuestra conciencia queda encogida, ¿no? Mm. Entonces Claudio estaba muy interesado en que conociéramos este aspecto, que es lo que nos impide ser,
es, digamos, es el no ser. Y en lo que hay en otro tipo de escuelas, como en las norteamericanas, que tú nombras, ¿no? Que se enfocan más en ver como aspectos positivos del carácter, ¿sí? Como se queda desde mi punto de vista, aunque también no conozco tanto, pero en algo más superficial, ¿sí? Y aquí Claudio trabaja con las pasiones, que es la parte emocional del carácter, y las fijaciones, que es la parte cognitiva, el error conductual, ¿sí? Entonces, pues una vez que tú empiezas a conocer cómo es esta mecánica de esto que creaste, de este ente, por decirle de alguna manera, de esta coraza, de esta manera de defenderte, puedes empezar a separarte de eso y ver que eso que creías que eras no eres, que eres mucho más allá de eso que pensabas que eres, con lo cual nos habíamos identificado. Y es un trabajo de vida estarnos pues desidentificando de esto que creemos que somos para poder recurrir a recursos que tenemos infinitos, ¿no? Algo así como que nuestro carácter nos limita a ciertos rasgos y a ciertas formas de actuar y a través de la psicología de los eneatipos nos volvemos más amplios. No sé si puedo Exactamente, llamarlo así, más amplios de conciencia. exactamente. Empezamos a tener conciencia de este dragón, ¿sí? De, este, de esta maquinaria y entonces empezamos a tomar caminos diferentes. Empieza un proceso de transformación muy profundo. Es un camino de vida el enneagrama, no es un taller. Muchas personas cuando llegan a los introductorios llegan y se molestan un poco como es que a mí no me gusta que me pongan una etiqueta o que me pongan un número, ¿no? Es como muchas personas reaccionan así, ¿no? Como con cierta desconfianza, ¿no? Y el trabajo de Claudio es mucho más allá de una etiqueta o un número. Es un camino de vida, es un camino de autoconocimiento para poder llegar a tocar por mayores momentos el ser. Tere, y este taller introductorio que tú nos acompañarás en noviembre, ¿cómo se va a desarrollar? Cuéntanos un poquito más de tu trabajo ya en el taller. Sí, pues mira, a mí me gusta mucho trabajar con el cuerpo, ¿sí? Porque en el cuerpo, por decir, a ver, lo voy a explicar de otra manera. En la mente nos enredamos. Nos metemos en laberintos y vamos de aquí para allá y esto sí, pero esto no, y, ¿sí? Y nos perdemos en la mente y en los pensamientos. Las emociones son súper poderosas, son así como, wow, es que yo siento esto y creemos que son la verdad, ¿sí? Y en el cuerpo hay mucho más fidelidad a nosotros y hay mucho más conexión con el presente, con el ahora, donde realmente podemos empezar a tomar conciencia de quiénes somos. Entonces, trabajo con el cuerpo a través del movimiento, a través eh, de ejercicios de bioenergética, en fin, y también en este taller introductorio se trabaja con pequeños grupos. El grupo grande se divide en grupos pequeños para hacer trabajos más íntimos. Se hacen trabajos también, eh, en muchos trabajos entre los compañeros para poder conocerse, empezar a tener un tipo de relación que siento yo que se nos ha perdido mucho, que es la relación de intimidad, la relación eh, auténtica, ¿sí? Es muy, en esta sociedad que vivimos, es difícil presentarnos como que estamos enojados o que estoy triste,
o que hoy estoy eh, con miedos de tales cosas, ¿sí? Entonces, vamos más con relaciones superficiales. Entonces, me interesa mucho en el taller que las personas empiecen a explorar lo que les va pasando en la relación de intimidad con una persona, con dos, con tres, e ir viendo lo que va surgiendo ahí. Es muy interesante, Mayra, porque se oye muy lindo cuando lo cuento, pero cuando estamos ahí, pues sale la defensa, ¿no? Sale el carácter, sale el eneatipo. Y es una gran ocasión para poder verlo, conocerlo y empezar lo que yo llamo a desmenuzarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo llego, me presento contigo y, y hago lo que comúnmente hago en un vínculo, ¿no? Que es que me empiezo a poner como muy mona, muy agradable, así, quizás algo seductora. Ajá. Y ahí lo que se está echando a andar es mi carácter, ¿sí? Entonces es muy interesante en el taller porque es como en el momento que está apareciendo, estamos estudiando el ego, ¿sí? Mm. Entonces Bien también para hago nosotros. trabajos, ¿sí? El momento en que nos relacionamos con nosotros, ahí se evidencia el carácter. Exactamente. Entonces yo estoy muy interesada en que sea un taller vivencial, experiencial, que el conocimiento llegue a través de la experiencia. Este fue el camino que nos enseñó Claudio. Libros, hay un montón de libros de Enneagrama. Sí, también hago la parte teórica, obviamente, sí, también trabajo con los tres centros, con el centro intelectual, que es la parte de explicaciones, etcétera, con el centro emocional, que es la parte de los sentimientos, y con la parte del cuerpo, ¿no? Con la parte instintiva, motora, para que realmente haya una experiencia completa y la gente pueda conocer en diferentes niveles el carácter, cómo es en tu cuerpo, cómo se expresa eh, tu eneatipo en tu cuerpo, cuál es el tono muscular, de qué manera es el movimiento de tal carácter, cuál es la emocionalidad de este carácter. Es un corazón más cerrado, duro, o es un corazón más blando, entonces que carece de límites, o es una persona que se rige más por su mente, por los conceptos, por lo abstracto. También es algo que abordamos porque cada uno de los eneatipos tiene un centro que lo domina. Entonces, eso también lo vamos a ver en el taller para que las personas puedan tener claramente cuál es el de estos centros es el que toma el mando. ¿Sí? Claudio hablaba de eh, de una metáfora muy linda que es como, imagínense que que vives en un castillo y solamente estás en la habitación del sótano creyendo que ese es el castillo. Y empiezas con el trabajo interior a sentir los muros del castillo, del cuarto, te das cuenta que hay una puerta, que la puedes abrir, que puedes salir y empiezas a descubrir que es un castillo entero donde hay un montón de diferentes espacios. Y esto es el trabajo del eneagrama, empezar a conocer diferentes lugares y ver cómo estamos identificados con este mismo, con creer que solo es el sótano. Hay personas que se motivan a venir al taller porque son terapeutas y les gustaría aprender esta herramienta para acompañar a sus pacientes, a sus clientes. Uh -huh. Hay personas que se motivan a venir por trabajo personal y por supuesto al final terminan siendo las dos cosas. Entonces, aunque seas terapeuta, quisiera que nos cuentes un poco, digo, para las personas que son terapeutas y se interesan, cómo esto llega a ser el proceso personal. Yo a veces le suelo decir a la gente, es porque no hay mejor forma de ser un terapeuta que no sea mirándote a ti mismo. Pero en tu experiencia, tú que has acompañado tantos grupos por tanto tiempo,
en procesos en tu escuela o junto a Claudio, ¿cómo ves que esto le nutre o le sirve a la gente? Em, pues mira, yo no veo al terapeuta separado de de la persona, ¿sí? Entonces, yo lo que creo que para lo que les puede ayudar como herramienta a los que son terapeutas, lo primero es tener contacto con su propio carácter y ver cómo el carácter interfiere en la relación de ayuda, en la relación de acompañamiento a otros. Esto es muy interesante para los terapeutas, aparte de que van a empezar a tener mucho más conciencia de sí y a poder estar en una relación más auténtica. Desde la gestal de Claudio, pues lo que cura es la relación. Somos mamíferos, somos seres que estamos en relación y vivimos en relaciones muy, a veces tóxicas. Entonces, lo que toca con el enneagrama es ver nuestra toxicidad como personas, como terapeutas en formación o ya formados. Es una gran herramienta, aunque tu paciente no esté en el enneagrama. Eso no importa. Tú estás conociendo tu carácter y después de unos años puedes empezar a identificar el carácter de los otros y esto en la práctica profesional es un gran aporte. Es el gran aporte que hizo Claudio a la Gestalt. Y si no eres terapeuta, como ser humano en proceso, te contribuye, ¿no? Por supuesto, esto contribuye a ser más quien tú eres en verdad. Y mucha gente dice, pero ¿cómo? Si yo ya soy quien soy, o sea, ¿cómo que estamos muy enajenados, es decir, ajenos a nosotros? Estamos perdidos en, de diferentes maneras, ¿sí? Y el enneagrama es un gran camino para regresar a casa, para regresar al centro de nuestro corazón, de nuestro ser. Y como decía al principio, viendo lo que no somos. Tere, y en tu experiencia, ¿cómo ves que a veces o muchas veces el carácter interfiere en nuestras relaciones? Uh -huh. ¿Cómo nos hace felices o infelices? Qué buena pregunta. Mira, interfiere porque algunos manipulamos, algunos prefieren estar aislados y dar poco, algunos prefieren pasar por encima del otro, algunos prefieren estar corrigiendo al mundo y cada uno estamos en una locura. Claudia decía, la locura que tu alma necesitó para sobrevivir. Y seguimos con esta fijación, creyendo que esa es la manera, ¿no? Si yo corrijo el mundo, voy a ser feliz y el mundo va a ser mejor. Y cuando la persona se da cuenta que no, que exactamente esa característica es lo que lo lleva al sufrimiento, entonces empieza a haber relajación y entonces empieza a haber posibilidades diferentes de relación con el mundo, con las personas, en el trabajo, con la familia, con los pacientes. Tere, aquí hay una pregunta que de pronto me parece ahora válida. No sé si podemos dar paso a una pregunta Claro, por o supuesto. seguimos conversando. Dice acá, ¿cómo no caer en etiquetar a los demás a través del enneagrama? Mm, me encanta tu pregunta, porque sobre todo cuando estamos empezando el enneagrama, la gente sale con mucho entusiasmo y una de las recomendaciones que yo doy cuando acaba el enneagrama, el taller, es que, a ver, las personas con las que tú vives, tus amigos, tu familia, no vinieron al taller de enneagrama. Tú estás empezando a conocer el taller, lo que es el trabajo, ¿no? Entonces es sumamente invasivo desde mi punto de vista decirle al otro, ay Mayra, yo creo que tú eres una 5. Sí, claro, porque ya vi que hiciste tal cosa y tal cosa y la persona se siente totalmente eh,
incómoda de que le estén hablando de cosas que no conoce y que estén hablando de ella, ¿no? Entonces, para mí es una manera de respetar al ser humano, no caer en etiquetar. Somos mucho más que eso, ¿no? Como yo digo, el eneagrama es una herramienta muy compleja, muy profunda, y cuando etiquetamos la volvemos algo, como yo digo, como de revista Cosmopolitan, como caemos en algo muy superficial y banalizamos una herramienta que es muy poderosa y le quitamos valor. Entonces, si respondiendo a la pregunta, si le estamos dando valor a esto, una manera de respetarlo es pues no etiquetarlo, o sea, es como por sentido común viene. Pero es muy común, sobre todo al principio, que las personas estén así como muy deseosas de ver, sí, porque mi esposo Tere es tal y mi suegra tal y mi hijo tal, ¿no? Y bueno, pues yo siempre recomiendo, a ver, paren con eso porque no nos lleva a nada, nos lleva a, es una interferencia más. Bueno, también nos decías al inicio de este encuentro que el eneagrama es un camino de vuelta a casa y es una manera de mirar, de mirarnos más ampliamente. Entonces se me ocurre también decir que una forma de no etiquetar es no etiquetarnos, ¿no? O sea, el eneagrama no es para etiquetarnos, sino todo lo contrario, para mirar lo que nos está pasando con nuestro carácter y a partir de ahí trabajar sobre nosotros mismos para ser personas más amplias, más libres del carácter. Uh-huh. Sí, 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 tal cual, así como lo estás diciendo, Mayra. Tere, ¿y cómo ves? em, o no sé si nos puedes contar alguna anécdota o compartir alguna experiencia de cómo has visto que la psicología de los eneatipos toca a la gente. Mira, la gente se queda muy impresionada cuando se empieza a dar cuenta, primero, del poco contacto que tenemos con nosotros mismos, de cómo, de lo desconectado que estamos. Y entonces cuando la gente empieza a conectarse consigo misma, empieza a mí me viene así una imagen de una chispa, ¿no? Como viene la chispa de la vida. Viene, ok, de lo que yo me estaba perdiendo de mí misma, de mí mismo. Entonces empieza, eh, se despierta el espíritu del buscador, de la buscadora. Esa parte que dice, no estoy satisfecha como o satisfecho como estoy viviendo la vida. Algo, algo me falta, hay una incompletud y la completud viene de mirarnos, de tomarnos y de empezar a experimentar por momentos el ser o la ampliación de la conciencia. Qué lindo, Tere. Mira, acá Lorena, que además te cuento es una colaboradora de nuestro programa, nos dice con respecto a la pregunta anterior. De hecho, logramos entender que no somos ese personaje. Eh, Cuando vamos a un taller de estos, reconocer nuestro carácter eneatipo o personaje es también esta liberación que dices, ¿no? Que dices ahora de ver cómo somos más amplios. Muchos más amplios, entonces da mucho, es muy inspirador ver decir, ah, yo me había identificado con este pedacito, creía que era este personaje y ahorita veo que soy mucho más que eso y el personaje nos va a seguir tomando, ¿no? Pero cada vez podemos verlo más, cada vez podemos ver más cuando estamos siendo prisioneros, porque eso es lo que somos prisioneros, prisioneras, esclavos, esclavas de este personaje, ¿sí? Y luego es muy interesante porque también cuando vamos a este tipo de talleres, pues lo primero que pasa es que el ego se empieza a sentir súper amenazado. Entonces, el ego lo que no quiere es morir. Entonces empieza eh, el cuestionamiento,
¿no? Pero ¿para qué estoy aquí? Si yo vivía tan feliz y ahora estoy aquí, me están diciendo puras cosas horribles sobre mí, ¿no? Pero conforme va avanzando el trabajo, esa resistencia empieza a tener menos peso, porque lo que está siendo nutritivo, lo que está nutriendo al ser es mayor. Bueno, y si la gente luego del introductorio se anima a seguir los procesos, que son los SATs, Ujú, en el camino vamos mirando no solo la parte carencial, sino las virtudes y desarrollarnos a través de la virtud que cada uno de nuestros caracteres tiene. Acá hay otra pregunta que dice, ¿todos los eneatipos tenemos de alguna manera de cada uno? Me imagino que se refiere a que si tenemos un poquito de cada eneatipo, que son 9. ujú. Sí, por supuesto que tenemos de todos, nada más que imagínense que el eneagrama, imagínense un eneagrama en tercera dimensión, ¿sí? Si tú lo pones en una superficie, se apoya en un lado, ¿sí? Siempre nos apoyamos en un lado y ese es el carácter. Yo hablaba al principio de que cuando se forma el carácter, el eneatipo, se hace una fijación, es rígido. Entonces, por eso es que se apoya en un lado. Sí tenemos de todos, pero tenemos una fijación, un apoyo y una cristalización. Siempre hay una parte que además cuando estamos en crisis resuena más, ¿no? Y ahí podemos irnos dando cuenta del carácter. Sí, cuando estamos en crisis es cuando el carácter se hace más presente. ¿Por qué? Porque es como se prende la alarma de peligro y entonces sale la defensa, sale el carácter a decir, no, 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 yo tengo todo bajo control. Entonces, en las crisis es una gran oportunidad de conocer el carácter. Y Claudio Naranjo pues dejó este gran legado que como dices Mayra es primero el introductorio y después el programa SAT para seguir profundizando con diferentes disciplinas eh, lo que es el carácter, para poder ir integrando la parte luminosa y las partes virtuosas del carácter. El carácter es un muy mal amo, pero es un muy buen sirviente. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Claudio decía, hay que domar al potro salvaje, hay que convertirnos en el jinete, llevar nosotros el mando y no que el carácter lleve el mando, que es lo que nos pasa comúnmente, ¿no? Por lo que sufrimos. Tere, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué viene luego de la introducción? Ajá. Después del introductorio viene el SAT 1, que es un trabajo con eh, o sea, trabajamos con todos los eneatipos, se trabaja con eh, teatro terapéutico y con la práctica de movimiento espontáneo y meditación vipassana. Esto es el SAT 1. En el SAT 2 se hace un trabajo con las relaciones parentales y en el SAT 3 se hace un trabajo ya con el renacimiento. Todo está hilado. En todos los SATs hay meditación budista de diferentes ramas del budismo. Entonces, eso es lo que sigue. Es lo que se recomienda con el SAT es hacer un SAT al año. Es un trabajo muy, muy potente. Es un... Mucha gente habla de que es un antes y un después. En mi experiencia así fue. Fue También un la antes y un después. ¿Sí? Tú cuéntanos, Mayra, ¿cómo fue para ti este antes y un después? A ver, si domo el carácter y lo cuento. Em, bueno, yo creo que estaba en un momento de crisis en la vida. Un momento de replantearme cosas, ¿no? Uh Y -huh. de nuevas búsquedas. No me llenaba mi profesión desde la medicina convencional y no me llenaba lo que estaba haciendo.
Y cuando llego a un SAT, y llego sin saber de qué se trata, como a ciegas, solamente habiendo leído a Claudio, y el proceso corporal y todo lo que se hace en el SAD 1, el movimiento espontáneo, el teatro terapéutico, eh, me quebraron. Pero después del quiebre vino la resurrección. Sí, Y puedo decir que todavía sigo en proceso, después de no sé cuántos años son, 5 o 6, pero en un proceso más en conexión conmigo misma, de una ujú, mayor autenticidad y de irme sintiendo más completa, un poquito más completa cada vez. sí, sí, Mayra, y estás nombrando algo que me parece fundamental del trabajo que proponemos, que es la conexión con nosotros mismos, ¿sí? Y la autenticidad, ¿sí? Y la autenticidad no es ir, entonces ahora soy una persona verdadera y voy diciendo las verdades a todo el mundo sin, a diestra y siniestra, y no, yo digo, no, eso es ser cínico, que es diferente, ¿no? Ser verdadero tiene, ser auténtico es algo, es un camino de vida para mí y es un camino muy, muy preciso que propone Claudio en los SATs. Tere, y tal vez en este live haya gente que está pensando en venir, quizás no se ha animado, por ahí vi un par de personas que ya están inscritas. Y bueno, pues, ¿qué les dirías a los que no se terminan de animar? Yo les diría que no se van a arrepentir en el sentido de que va a ser una experiencia que va a tocar profundamente la relación contigo y tus relaciones interpersonales. Y no solo eso, sino también la relación en tu trabajo. Es algo que te va a conectar con tu vida, con tu energía vital, eh, y te va a, por lo tanto, a llevar a lugares más amplios, más espaciosos. A mí esta imagen de lo espacioso me ayuda mucho, ¿no? Como si con el carácter estamos así oprimidos, así como, y ni cuenta nos damos. Este es el tema, ¿no? Y cuando empezamos a darnos cuenta, empieza a haber más movilidad, empieza a haber más espacio, ¿sí? Para que yo entonces pueda estar más flexible en la vida y por lo tanto más auténtica. Y de una felicidad que cada vez se parece más a una felicidad real, no tan Exacto, en exacto, los porque es una lemas. felicidad que no tiene que ver tanto con la alegría o Ujú, con estar contento porque me pasó tal cosa. Es una felicidad que abraza también las dificultades, que no tiene que ver con un estado de sonrisa eterna, mm, sino tiene que ver con la felicidad. Yo la entiendo como capacidad de contenernos, de abrazarnos con lo que sea que estamos viviendo. mm. Tere, hay una última pregunta que no quisiera dejar pasar porque creo que es de alguien que está queriendo animarse y dice si recomiendas este introductorio al SAT para pacientes en proceso de terapia psicológica / psiquiátrica. Ajá. Psicológica, por supuesto, y psiquiátrica dependería de la persona, dependería de en qué momento esté el paciente psiquiátrico de su camino, ¿no? Mm. Bueno, ahí habría que cuestionarnos qué es paciente psiquiátrico, porque ahora muchos podemos ir a un acompañamiento psiquiátrico por una ansiedad o depresión y es muy diferente a tener una cuestión ya de Claro, otro si nivel, estamos ¿no? hablando de alguien que tiene un brote o tiene esquizofrenia o alguien así, ¿no? Pero de alguien que está deprimido, como dices tú, o sea, ¿no? Ahí sí tú eres la experta. Sí, totalmente recomendado. Ujú, Porque es ir a la raíz de lo que nos ocurre, es ujú. ir a la raíz de nuestro dolor. Y realmente en un taller introductorio o en un proceso SAR es encontrar respuestas desde adentro, lo que tú decías, en lo profundo. Sí, y yo nada más como subrayaría en el paciente psiquiátrico que sea alguien que puede sostener un proceso para que realmente pueda estar presente, ¿no?
Bueno, Tere, quiero agradecerte tu presencia en este live. Seguramente hay inquietudes, ahora no leo ninguna más, pero la gente que esté con dudas o que quiera saber más del proceso, del trabajo de Claudio Naranjo, les animo a unirse. El trabajo de Teresa es un trabajo profundo, fino, amoroso y es el reflejo de lo que Claudio Naranjo nos legó. Así que les animo a unirse a este taller introductorio en noviembre. Va a ser muy enriquecedor. No sé si quieres decirnos algo más, Tere. Sí, animarlos a que a que hagan esta inmersión en ustedes mismos, en ustedes mismas, es realmente que se den estos 2 días de trabajo, es algo que les va a remunerar en su vida afectiva, en su vida laboral y en su vida relacional. Muchas gracias, Tere, por este tiempo. A todos los que estuvieron al live, muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos vernos en noviembre. Ok, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias Mayra por la invitación y pues espero verlos por allá en el taller. Gracias, Tere. Chao, bonita tarde. Chao a todos. Buenas noches. Buenas noches.